Bueno, entonces vamos a empezar por hacer nuestro molde para después prensar el cuero. Vamos a tomar las medidas de nuestra herramienta. A mí me gusta, luego de tomar las medidas, dejarle unos 5 milímetros adicionales para darle espacio al cuero. Aquí estoy trazando esos 5 milímetros. Y procedemos entonces a cortarlo lo mejor posible, la madera lo más recta posible para que nos quede bien. Y luego me gusta darle un poquito de lija para que no maltrate el cuero cuando lo vayamos a prensar. Ya entonces procedemos a cortar nuestras piezas de cuero. Tenemos una pieza superior, una pieza inferior y la pieza que va a darnos lugar al cinturón, ¿vale? Yo a la pieza de arriba me gusta dejarle más o menos unos 3 centímetros por todo lado para que nos dé espacio de que el cuero se doble y no nos vaya a hacer falta después. Esta es la piecita que va al cinturón, es más o menos el mismo ancho de la herramienta. Aquí tenemos ya las 3 piezas completas. Las probamos. Esta piecita en un principio iba a dar vuelta, iba a ser como una tapita para el estuche, pero más adelante decidí que no lo iba a hacer, entonces la recorté. Lo que vamos a hacer ahora es desbastar toda esa pelucita que tiene el cuero por detrás, dejarlo lo más prolijo posible, lo más lisita, para que sea más fácil pintarla. Eso lo hacemos con las 3 piezas, la parte de atrás, que es esta, la parte que va al cinturón, que es esta, y procedemos entonces a mojar la parte superior de este cuero, que es más o menos de unos 5 milímetros. Lo mojamos, lo introducimos en agua para que sea más fácil darle la forma. Lo dejamos más o menos unos 10 minuticos, y mientras tanto lo que yo hago es, como voy a utilizar la herramienta de molde, voy a forrarla en vinipel para que la humedad del cuero no la dañe. En un principio iba a utilizar el molde, el cuadradito que nos quedó de recortar la prensa, recuerdan, de recortar la pieza de madera, pero entonces decidí que no quería un estuche rectangular, sino que quería darle la forma en la parte superior, la forma de la herramienta. Entonces por eso voy a utilizar la herramienta como molde. Ok, probamos y como se dan cuenta tenemos un espacio, unos espacios adicionales, que es por donde va a entrar el cuero. Vamos a preparar nuestra prensa. Aquí colocamos el cuero lo mejor posible de una vez, que quede lo más a ras posible en relación pues con las maderas, para que después no tengamos que cortar mucho, para que nos quede perfecto. Listo, una vez tenemos ya el cuero ubicado,
Entonces procedemos a colocar las prensas. Hay que hacerlo todo esto hay que hacerlo con mucha paciencia, con mucho cuidado, para que todo nos quede bien. Y aquí voy a empezar a colocar estas prensas por los lados para poder recortar el sobrante de cuero. Vamos acomodando, vamos tallando el cuero hacia la herramienta para que tenga la forma. Esto lo podemos hacer con las manos o también con una pieza plástica o de madera. En este caso estamos utilizando una pieza en madera. Tratamos de darle la forma lo mejor posible sin maltratar mucho el cuero. Esto era lo que yo buscaba. O sea, ¿por qué no utilicé yo el rectángulo que salió del recorte de la madera para que no me quedara cuadrado, sino que tuviera la forma de la herramienta? Me pareció más bonito, entonces chévere hacerlo así también. Ahora sí, entonces cortamos el sobrante de cuero por los lados. Y mientras tanto entonces procedemos a darle un poquito de lija. Yo utilizo aquí una lija 400, 600. Me gusta darle un poquito de lija antes de pintarlo, me da muy buen resultado. Esto también habrá que hacerlo luego con la pieza que está en la prensa. Y procedemos entonces a aplicar la pintura. Yo lo hago con una espumita. Y el color de esta pintura es un mandarino, me da un colorcito como naranja. Le doy varias manos a la piel. A medida de que yo voy dándole más manitos de color a la piel, se va oscureciendo un poquito más y se va acentuando su color. También le doy por los bordes y por la parte de atrás, por el revés de la pieza de cuero. Aquí voy a quitarle un poquito de los bordes a todas las piezas. Con todas las piezas lo hago y después lo pulo un poquito más con lija. Sigo aplicando un poquito más de color. Esas manchitas que se ven después de que se seque el color ya no van a quedar. Igual en este caso es una pieza que yo voy a hacer con un look más envejecido, entonces no nos importa mucho que queden como esas manchitas, es algo natural del cuero. Ya aquí tenemos entonces nuestra pieza ya seca, ya se había secado el cuero, lo sacamos. Le damos lija como lo hicimos con el anterior. Y procedemos entonces a pintar. Al igual que las otras piecitas le damos varias pasaditas y también por dentro
No hay necesidad por dentro de darle a todo, porque recuerden que esto lo vamos a recortar, lo vamos a dejar muy cerquita a la pieza, unos 5 milímetros más o menos. Aquí lo que se está haciendo es darle una curvita, es más una cosa estética, a la pieza que va a sujetar el cinturón. Igual, quitamos bordes. Y lijamos para que nos quede bien parejito. Más adelante entonces estaremos pintando esos bordes para que no nos queden esas cositas claras. A mí me gustan los bordes pintarlos con una pintura. Primero le doy el mismo color y me gusta darles con una pintura más oscura para que le dé algo de volumen y contraste. Me funciona súper bien, entonces eso ya va en cada cual. Aquí lo que estoy haciendo es verificar de que la pieza me quede centrada. Hago unas marquitas, verifico bien, mido, que me alcance, que tenga las medidas perfectas, que quede bien centradita, no me vaya a quedar torcida, para marcar también el sitio del orificio donde van los remaches. A mí me gusta marcar eso a 1 centímetro, tanto de los lados como de la parte superior o inferior. Abrimos entonces nuestros huecos con un troquel. Este es un número 2 y lo que yo hago ahí es marcar, hacer como una marquita inicial para que estar seguros y que no me vaya a quedar torcido el hueco con referencia al otro. De pronto cuando uno abre el hueco no se nota mucho, pero ya después cuando se colocan los remaches ahí sí se nota cualquier desfase, entonces es bueno estar seguros, ¿no? Vuelvo a verificar que quede centradito y como ya hice los huequitos en la pieza, entonces procedo a marcar los de arriba para que no me van a quedar ni muy arriba ni muy abajo. Lo mismo, a 1 centímetro. Aquí volvemos a pintar nuestros bordes. Ya empezaremos a darle una pintura un poquito más oscura, en este caso es un rapé café. Me gusta así porque le da un poquito de contraste y volumen a la pieza. Aquí lo que estamos haciendo es con un trapito no tan humedecido, le sigo dando a los bordes con la pintura un poco más oscura y después empiezo a darle muy suavecito, muy disimulado por los bordes de la pieza para que me dé una sensación de envejecido. ¿Vale? Muy suavecito, que no se noten tanto esos trazos. Lo hago en forma circular, me funciona mejor. Primero por los bordes y luego le doy una pasadita a la pieza en general para que
se resalten tal vez esos defecticos que tiene el cuero y que pueden ser chéveres verlos también, ¿no? Eso lo hago con todas las piezas. Esta es la parte de atrás. Ustedes ven que está marcado con tinta de plata, con una minita de plata. Está marcado dónde voy a ubicar la pieza que va al cinturón para que no me vaya a quedar torcida, que me quede centrada y me sirva de referencia para después colocar la pieza de adelante, de arriba. Aquí hago lo mismo con la pieza principal, la pieza del frente. Me gusta darle esa pasadita con una pintura más oscura porque resalta todas las formas de la herramienta, lo hace ver más envejecido, le da un look súper chévere que a mí me gusta. Ya aquí tengo la pieza de arriba marcadita. Es importante, muy importante estos cortes, porque de eso depende que después la marcada para los orificios donde va el hilo queden perfectos y las líneas queden rectas. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas marcaditas y con estos cortes. Tienen que quedar lo mejor posible, lo más rectos posible, para que asimismo después el hilo quede perfecto, se vea recto, se vea bien. Cortamos lo más cercano posible y pulimos para que nos quede lo más prolijo posible. Aquí utilizamos un motor tool Dremel para desbastar lo más grande, y después me gusta darle un poquito de lija, una lija más suave, para que nos quede bien chévere, bien trabajado, bien trabajados esos bordes. Esto era lo que yo les decía. Viene la marca, esa marca que se hace es por donde va a ir el hilo, y si el borde no está bien cortadito, no está recto, esa marca nos va a quedar torcida también, nos va a quedar igual que el borde. Aquí estoy probando, hago una marca donde va, si ven, está marcadito por los bordes. Centro la pieza de arriba con respecto a la parte del cinturón con la parte de abajo para que todo quede centradito. Aquí ya estoy uniendo la parte del cinturón con la parte de atrás de la pieza. Para eso eran esas marcas que teníamos antes, para que esto nos quedara centrado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Colocamos los remaches. En un principio vamos a utilizar el cilindro del troquel para asegurar los remaches, y luego le daremos una pasadita solamente con la pieza de hierro que está abajo para que nos achate en la parte interior, sobre todo nos achate esos remaches y no maltraten la herramienta. Aquí estamos apenas colocando los remaches, asegurándolos, pero nos van a quedar muy altos, entonces hay que aplanarlos en la parte interior. ¿Sí ven? Pues ahora lo hacemos sin el cilindro, le damos unos golpecitos y van a quedar más aplanaditos para que no maltraten la pieza en su interior. Seguimos pintando los bordes. Aquí ya decidimos que no íbamos a hacerlo con la pieza larga, no le íbamos a hacer tapita. Entonces cortamos y le damos color a los bordes con mucho cuidado para no dañar. Y pulimos esos bordecitos, le damos esto es para darle un poquito más de brillo al borde, lo suaviza mucho más. No recuerdo bien el nombre de la herramienta, creo que es un bruñidor, no sé si lo estoy
nombrando bien, espero que sí. Bueno, ya estamos listos, ahí está la marca. Vamos a echar el pegante, más o menos unos 5 milímetros es lo que le vamos a dar ahí en ambas piezas. Lo repartimos bien, yo utilizo un pincelito pequeño, me funciona súper, y lo dejamos secar para que tenga una mejor adherencia. Utilizamos entonces las marcas que teníamos y lo aseguramos, lo pegamos, lo martillamos un poquito para que quede más pegadito, para que tenga mejor adherencia. Y procedemos entonces a quitar el sobrante. Al igual que la fase anterior, hay que hacerlo lo mejor posible, lo más pulidito posible, para que después tengamos que corregir mucho menos. Aquí corregimos primero con el motor tool y después con una lija más suavecita. Aquí quitamos lo más grueso, lo dejamos lo más liso posible. Recuerden que de este corte y de estos bordes depende que el hilo después nos quede bien recto, bien pulidito. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Esto es lo que vamos a marcar ahora, por dónde va a ir el hilo para abrir los huecos. Por eso depende, es muy importante que los bordes queden rectos. El corte es súper importante en cualquier fabricación de piezas de este tipo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el corte, que nos queden rectos los cortes. Rebajamos un poquito los bordes y después los lijamos. Entonces procedemos a pintar los bordes. Como les decía, yo estoy utilizando una pintura más oscura para los bordes, un rapé café. Le doy varias pasaditas y después con la pieza de madera lo pulimos para que quede más liso, más brillante, mejor terminado. Pero primero hay que darle varias pasaditas, unas 3-4 pasaditas al borde. Aquí procedemos entonces a marcar. Esto es una pieza que me va a hacer unas marquitas cada 6 milímetros. Me gusta esa distancia porque se nota más el hilo, se ve la puntada más larga y me parece que queda más bonito. Yo utilizo un hilo italiano, en este caso vamos a utilizar un color beige. Es un hilo plano, encerado, especial para coser a mano. Entonces va a hacer un contraste bien bonito con la pieza. Marco todos los huequitos y después lo llevamos al taladro de banco para abrir esos huecos y que nos queden perfectos tanto arriba como abajo. ¿Por qué lo hago con el taladro? Porque si lo hago con la pieza, esa piecita que ustedes vieron ahorita,
ese trinchecito, lo puedo martillar y arriba me queda bien, pero abajo puede que me quede torcido. Entonces cuando la pieza es muy gruesa prefiero hacerlo con el taladro para que me quede recta la puntada tanto arriba como abajo. Como voy a poner el hilo más adelante, prefiero echarle estas cremitas y estos tratamientos antes de colocar el hilo para no mancharlo tanto. Bueno, entonces esto lo hago antes de poner el hilo. Como les había dicho, pulimos los bordes para que nos queden más lisos, más brillantes con esta pieza de madera. Si ven, esto lo que nos ayuda es a que la superficie del borde quede más brillante, más lisa y más redondeada. Y ahora pues vamos a coser ya nuestra pieza. Ya está pegadita, está armada. Vamos a coserlo y vamos a utilizar la puntada de guarnicionero, que se hace con 2 agujas. Normalmente yo lo hago en una prensa de madera y lo hago sentado, la pongo entre mis piernas y lo hago más fácil ahí. Aquí por cuestiones de la grabación tuve que colocarla en la mesa, en esta prensita, que también es muy chévere, pero me parece más cómodo hacerlo sentado en la prensita de madera. Aquí ya estamos terminando, le vamos dando remate a la pieza. Vamos a cortar, que los rematicos nos queden por la parte de atrás. Cortamos y los quemamos para que no se nos vayan a salir. Y esta es nuestra pieza, muchachos. Muchísimas gracias, espero les haya gustado. Este video es el primero que hago. Bueno, vamos a ver si hacemos algunos más. Esto está muy chévere. Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo y bueno, un abrazo para todos.